Muy buenos días y ya le damos la bienvenida al senador Colorado. Vamos a Uruguay, Pedro Bordaberry, bienvenido, un gusto recibirlo. Buen día, gracias por invitarme. Un placer estar acá. Ya todos los sectores prácticamente están anunciando el inicio de campaña, ya lo hizo la calle Pou, usted el próximo 9. ¿Cómo va a ser ese lanzamiento de la campaña electoral el 9 de noviembre en el Palacio Peñarol? Bueno, es el comienzo oficial, llamémoslo, ¿no? Y en realidad es un acto que viene gente de todo el país, vamos a hacer la proclamación, pero paralelamente ya están trabajando los equipos de programa. Son como dos caminos paralelos, el de trabajo político electoral, llamémoslo, que empieza el 9, y el de la instalación de los equipos programáticos, que la verdad que nos entusiasma muchísimo esa parte programática. La última vez que la hicimos fue de donde surgieron muchas de las cosas que se están haciendo hoy. Por ejemplo, la Universidad de la Educación, que se aprobó ayer, fue una de nuestras propuestas que surgió del trabajo programático hace 5 años. Que está bueno, es algo... lo mismo la Universidad del Interior, la Universidad Tecnológica surgió de eso. Las propuestas sobre seguridad también surgieron de ahí. Entonces, a la vez que iniciamos la parte electoral, iniciamos la parte programática con una discusión en su momento fermental, de mucha idea. Trascendió y apareció, incluso estábamos recién conversando, que va a haber asesores estadounidenses, asesores del presidente Obama y también del expresidente Clinton que lo están apoyando en la campaña. ¿Qué significa? ¿Cuál es la tarea que realizan? En realidad nosotros queremos mejorar siempre, tratar de hacer. Tenemos un equipo local muy bueno con el que trabajamos y es el que lleva adelante la campaña y es el responsable de la campaña. Lo que tenemos es consultoría, asesoría, de quienes vienen una vez por mes y bueno, y trabajan con nuestro equipo, pero los que lideran es el equipo nuestro de siempre, que recibe ese apoyo, que da una visión desde fuera, ¿no? De la campaña, y creo que hace aportes muy importantes y nos ayuda a todos a mejorar, que lo importante es eso, todos los días tratar de ser un poco mejor. ¿Se anima a contar algo de lo que le hayan dicho, que usted dice, bueno, esto es interesante? Yo creo que cuando uno... Yo siempre tuve la suerte de tratar con gente muy interesante y cuando uno habla con gente de mucha trayectoria, inteligente, siempre termina destacando la simplicidad, ¿no? Es decir, quizás lo que uno espera es la cosa complicada, sofisticada, y lo más difícil es lograr lo simple, lo sencillo. Decía Borges, Jorge Luis Borges decía, todo escritor en sus comienzos es bizantino, pero si trabaja duramente logra la sencillez. Y ahí le ponía una coma y decía, la compleja sencillez. Yo creo que quizás lo más difícil, en todos los órdenes de la vida, en la política, en la escritura, en el deporte, en el fútbol, es hacer las cosas sencillas, que es lo que más nos admiramos siempre, el que hace fácil lo que parece difícil, ¿no? ¿Y ese es un poco el mensaje que les da? No, ese es el mensaje que yo veo que es el aporte que hacen, ¿no? Que a veces uno en el trabajo político está todo el día muy en el detalle y a veces se olvida de la gran película, ¿no? Y entonces es bueno que venga alguien de fuera y de vuelta nos haga ver el bosque y no los árboles específicamente. Yo creo que ese es el gran aporte. Después nos dice otra cosa, pero no se lo voy a contar porque se van a enterar los adversarios. Los adversarios. Cada vez va a haber más encuestas, más seguido, porque se acerca más la elección. El Partido Colorado se ubica en el tercer lugar de las encuestas. El Frente Amplio, aparece el Partido Nacional y el Partido Colorado. ¿Cuánto le preocupa estar allí, aparecer y no subir en las encuestas? Relativamente, porque cuando sacan los partidos y ponen los candidatos, estamos mano a mano con el candidato del Partido Nacional. Es decir, ahora lo único que pueden medir son partidos porque hay muchos candidatos por partidos, pero después de la elección interna quedan candidatos. Y en realidad la gente al final del día, si las encuestas se están dando bien hoy, van a votar a Tabaré Vázquez o a Larrañaga o a mí. Y ahí nos da bien. El Partido Colorado en ese caso, cuando sale el partido y quedamos los candidatos, vota muy bien, aumenta mucho en las encuestas, es decir, avanzamos. Pero es un comienzo de campaña en esto, ¿no? Siempre hay un comienzo y hay mucho espacio para trabajar. Creo también que usted y yo, que estamos totalmente politizados y miramos las encuestas y las cosas todo el día, estamos pendientes ya de la elección del año que viene. El uruguayo está pendiente de otros problemas hoy, del problema de la educación, de la inseguridad, de la salud en el interior muchísimo también. Entonces, creo que todavía falta para
para ponernos nerviosos con una encuesta. Todavía falta mucho. Por suerte tenemos mucho tiempo para trabajar. Ayer yo le comentaba, hoy están todos los diarios, bueno, ya el precandidato Luis Lacalle Pou hizo el lanzamiento, ubicó los temas que uno prevé que van a estar sobre la mesa, como es el tema de la educación, como es el tema de la seguridad. Y también planteó un tema que hoy está bastante sobre la mesa, que es consejo de salarios, bueno, discusión entre empresarios, trabajadores, el gobierno. ¿Cómo está viendo ese proceso? ¿Está de acuerdo con los consejos de salarios? Pero ¿cómo no voy a estar de acuerdo si los consejos de salarios, la ley es una propuesta del Partido Colorado? ¿Usted sabe cuándo empezaron los consejos de salarios en el Uruguay? Sí. En el año 1943, en la presidencia de Amézaga, Partido Colorado. El doctor Sanguinetti, al retorno de la democracia, los reinstauró. Yo creo que están acá y están para quedarse, sin duda alguna, porque eso hace, el Consejo de Salarios hace... Recuerdo que era Fernández Feingold, miren si sí, yo también seré vieja. Y de repente tenemos que hablar con Fernández Feingold también para que venga de vuelta a ayudarnos. Él está trabajando en el exterior, pero es uno de los desafíos que tenemos, a ver si lo podemos reintegrar a Hugo a la vida política, sería un valor importante. Pero ¿por qué los consejos de salarios son tan del Partido Colorado? Porque el Consejo de Salarios, ¿qué busca? Ante todo, el consenso, el ponerse de acuerdo, la unión, evitar el conflicto. Es decir, ese es el gran valor que tiene el Consejo de Salarios. ¿Y qué es lo que, cuando uno busca evitar el conflicto, lograr el consenso, el acuerdo, qué está buscando? Que no haya conflicto, es exactamente, que no haya lucha de clases. El Partido Colorado, siendo un partido que está siempre del lado de los débiles, que reconoce que el trabajador es la parte débil de la relación del trabajo, nunca estuvo de acuerdo, desde Valle de Ordóñez, ¿no?, hasta ahora, en la lucha de clases, en el conflicto de clases. Por eso el Consejo de Salarios es tan caro y tan importante para nosotros, porque con un Consejo de Salarios uno evidentemente evita el conflicto, la lucha de clases. Hay otros que piensan que hay que entender la sociedad a partir de la lucha de clases, eso nosotros decimos no. Por eso los consejos de salarios, el Partido Colorado hoy creo que por unanimidad estamos de acuerdo con ellos, ¿no? Tanto Larrañaga como Lacalle Pou señalan que en estos consejos de salarios el gobierno del Frente Amplio inclina la balanza hacia los trabajadores, perjudica a los empresarios. ¿Usted lo ve así también? Bueno, uno no puede decir genéricamente, son muchísimas mesas de negociación. Yo lo que creo que el gobierno tiene que sobre todo garantizar la ecuanimidad, la equidad, pero también es un principio del derecho laboral y el partido en eso rechaza un poco lo que dicen Lacalle Pou y Larrañaga. Siempre nosotros entendemos que el trabajador es la parte débil de la relación del trabajo, lógicamente, porque si usted depende de su salario y el otro es el que se lo paga, usted está en una situación de desventaja. Acá en el canal, obviamente, si usted es una empleada, recibe su salario, es la parte débil de la relación laboral. Eso es un principio básico con el que estamos de acuerdo y obviamente que tenemos que atenderlo. Ahora, eso no significa pasarnos para el otro lado, es decir, ir para el otro lado. Yo creo que este gobierno ha sido mejor que el anterior en eso. ¿Usted se acuerda que el anterior, el director de trabajo llegó a decir que le iba a poner el pie sobre el lado, la balanza, el plato de la balanza al lado de los trabajadores? Eso no son buenos mensajes, ¿no? Y creo además que hay algunas observaciones de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que hay que atenderlas, porque en definitiva la Organización Internacional del Trabajo seguro no está ni con los trabajadores ni con los empleadores, está aplicando el derecho y es un tercero muy prestigioso al que hay que atender, y ahí hay algunas cosas que no ha hecho este gobierno. Desde el gobierno, desde el Frente Amplio se dice, bueno, los empresarios tienen más empatía con el Partido Nacional, con el Partido Colorado, y sus técnicos son técnicos de los partidos tradicionales y por eso critican la política del gobierno. Yo no la estoy criticando. Yo creo que es muy malo, y quizás es mi mayor preocupación hoy en la política, me parece que es muy malo esa suerte de división que se hace todo el tiempo por parte del gobierno, muchas veces entre buenos y malos. El que está conmigo es el bueno, el que está contra mí es el malo. Y así un día son los médicos que son malos
y hay que hacer cosas contra ellos, y son los culpables de los males, y otros días son los productores rurales, y otros días son los partidos, y entonces están todo el tiempo creando una confrontación en el Uruguay que no nos hace bien como país. Y me parece que tendríamos que terminar esa teoría de demonizar al que no está de acuerdo. Yo siento que hasta no es democrático. Cada uno defiende lógicamente su interés y no por eso es mi enemigo. Quizás lo que tiene que hacer el gobierno es terminar esa demonización, porque a veces son los médicos, otro día son los que reclaman que les devuelvan el FONASA, otros días, otro día es la Suprema Corte de Justicia porque dicta una sentencia que no le gusta. Está mal, en realidad lo que hay que tratar de buscar es lo que le decía hace un rato, no pensar la sociedad a partir del enfrentamiento y conflicto, sino pensar la sociedad a partir del acuerdo y la cooperación. Usted dice administrar las diferencias, de alguna manera. Siempre buscar los consensos, los acuerdos. Respecto a lo que ha sido este año, hay determinados temas que son de conciencia que usted dentro de su sector político, Vamos Uruguay, ha intentado disciplinarlos. Le doy un ejemplo. La ley de interrupción voluntaria del embarazo. Usted ha dicho, bueno, este es un tema asunto político, cuando en realidad es un tema de conciencia que atraviesa a toda la sociedad y que incluso en la convocatoria del plebiscito, la verdad que los que apoyaron la caída de la ley les fue mal, muy mal. Sí, Tabaré Vázquez, Pedro Bordaberry, Jorge Larrañaga, Luis Lacalle Pou, todos los candidatos políticos. Pablo Mieres, todos. Por eso le decía que atraviesa... Lo cual habla muy bien del Uruguay como sociedad. ¿Se puede disciplinar en temas de conciencia? Mire, disciplinar es una palabra que usa usted y yo no uso nunca. Asunto político. Sí. ¿Sabe quién trajo el asunto político al Partido Colorado? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? Un señor que usted debe haber escuchado hablar de él alguna vez, José Valle y Ordóñez. José Valle y Ordóñez en 1917 tuvo una formidable discrepancia con Viera. Y entonces, ¿qué es lo que decía Valle? En un partido democrático como es el Colorado, todos discutimos, pero en un partido de convocación de gobierno como es el Colorado, necesitamos tener un mecanismo para avanzar en los temas. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Discutimos los temas, después que los terminamos de discutir, votamos y hacemos lo que resuelve la mayoría. Y eso es lo que se ha hecho en esos casos, que no lo he solicitado yo siempre, le aclaro, lo han solicitado algunos compañeros. En muchos de estos casos, la última vez en el caso de la marihuana, yo ni participé, porque como algunos entienden que soy yo que disciplino, como dijo usted, y no es así, entonces, ¿qué es lo que digo? Yo ya ni participo, para que no digan le está imponiendo, porque yo lo que quiero es un partido horizontal, en el que todos participen y en que se haga lo que decida la mayoría. En el caso que usted cita, votamos 18. Todos aceptaron el mecanismo, 16 votaron a favor y 2 votaron en contra. Lo mismo nos pasó con el acuerdo por Montevideo con el Partido Nacional, para tener un mejor Montevideo. Citamos a la convención, discutimos fraternalmente con posiciones muy encontradas, al final del día votamos. ¿Y por qué no era posible que 2 votaran lo que les dijera su conciencia? Por lo que decía Valle y Ordóñez. Porque el partido con vocación de gobierno tiene que darse los mecanismos para gobernar. Y los mecanismos para gobernar son esos. Son esos. Es decir, pueden expresar su conciencia, pueden decirlo públicamente y nos van a tratar de convencer y yo estoy abierto a que me convenzan. Pero al final del día, democráticamente, cosa que no sé si hacen todos, votamos y hacemos lo que hace la mayoría. Sí, y no hay alguien que impone las cosas de fuera, sino que se discuten entre todos. Fíjese en ese caso, fíjese en el acuerdo por Montevideo. Votaron 531 a favor y 26 en contra. 531 convencionales que votaron a favor y 26 en contra. ¿Le parece que eso es democrático? Yo creo que sí. Yo creo que es muy democrático. Y es la forma de resolver las cosas, llevándolas a la convención, citando y escuchando, y después va y se vota y se resuelve. Y lo que resuelve la mayoría es lo que se hace. ¿Sabes cuánto vale mi voto en esos 531? 1. Y cuando usted decía el mensaje sencillo, y uno piensa el acuerdo por Montevideo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, que se ha especificado que va a ser solo en Montevideo, pero ¿cómo se hace para que la gente diga, bueno, son 2 partidos diferentes y no aparecen cada vez más como un único partido? Bueno, es sencillo. El Partido Colorado va a tener su candidato.
El Partido Colorado va a tener su candidato, el Partido Nacional va a tener su candidato. Lo que tenemos es un mecanismo en la legislación electoral que nos permite ser más competitivos. No es más que eso. Es decir, yo no pierdo mi identidad porque tengo mi candidato. Quizás pierdo más mi identidad en algún departamento del interior cuando el otro candidato es muy fuerte o le pasa al Partido Nacional. Por ejemplo, en Salto, donde si el candidato del Partido Colorado, que ha sido Coutinho, capta muchísimos votos, entre ellos el Partido Nacional, el otro partido, y nos pasa al revés a nosotros en otros departamentos, como Paysandú, el otro partido queda reducido en su representación en las juntas departamentales y los ediles. Entonces yo creo que esto es todo lo contrario, fortalece a los partidos, porque además no renunciamos, es decir, no es que los colorados vamos con un candidato del Partido Nacional o el Partido Nacional con el Colorado, cada uno tiene su candidato. Lo que hemos encontrado es un mecanismo para ser competitivos, pero sobre todo para tener un mejor Montevideo. Ese Montevideo que necesitamos y añoramos todos y que todos sentimos que no está bien. Es una ciudad hoy enferma en la recolección de la basura, enferma en su transporte público, enferma de sueños, enferma de volver a ser aquella gran capital que fue y que ya no lo es. Es para el Partido Colorado Ney Castillo, Hugo de León, hay otros nombres. ¿Sabe lo que pasa? Que mi voto vale uno, pero obviamente que habiendo sido el candidato a presidente del partido, si yo tiro un nombre, quizás influyo en los demás. Entonces lo que creo que ahí tenemos que hacer es primero escuchar a todos, porque si no dicen que los disciplino. Porque bueno, digo, liderar significa saber también administrar las diferencias de los colectivos, ¿o no? Liderar es escuchar. Liderar es sobre todo escuchar. Tener la mente abierta, escuchar a los que están con nosotros. Eso es liderar. A mí fíjese lo que me está pasando ahora, cómo escucho, cómo permito disensos, cómo trato de tener un partido horizontal, me dicen, no lidera. Ahora la crítica que me hacen a mí es que no lidero. No, lo que es una forma de liderazgo distinto. Porque el Partido Colorado tuvo dos grandes líderes, enormes. Uno 2 veces presidente, otro presidente. Muy difíciles de suplantar en esos liderazgos. Y yo creo que la forma de suplantarlos es en algo más horizontal, más participativo, más entre todos, más moderno, así es como se hace. Y eso es lo que estamos tratando de construir en el partido, decidiendo entre todos. Ahora, después que decidimos hacemos todo lo mismo, ¿no? Baja de la de imputabilidad es un hecho, va a ser un tema también de campaña. Sí. Desde el Frente Amplio, el Partido Nacional, se dice sí, va a ser un tema de campaña. ¿Lo considera de la misma manera? Y tanto va a ser que el mismo día va a haber que votar si se acepta la propuesta, que no solamente de baja de imputabilidad, creación de un instituto de rehabilitación del menor. Ayer recordábamos el compromiso del Frente Amplio que decía que se iba a crear fuera del INAU antes de este periodo de gobierno, no pasa, bueno, vamos a tener que votarlo. Mantener los antecedentes, que también es muy importante, penar más duramente a los mayores que usan menores para delinquir, y la baja de la imputabilidad de 16 años, en la que está de acuerdo la enorme mayoría de la ciudadanía, entre ellos, según las encuestas, esas que mencionamos hoy, el 55% de los votantes del Frente Amplio. Yo si fuera el Frente Amplio me replantearía todo eso, porque sus propios votantes le están diciendo, en esto no estoy de acuerdo. Lo mismo nos pasó con el aborto. Si se los considera a un chico de 16 años como si tuviera 18, también salió una encuesta. Sí. ¿No sería cuestión de pensar que también los derechos, no solo las obligaciones, no solo cuando cometen un delito... ¿El voto? Y todo lo que signifique. El voto está aprobado en la Convención del Partido Colorado, estamos de acuerdo en darle voto